Ayer nos quedamos en la cripta de la iglesia de San Sebastián, donde Eugenio había formulado una pregunta a Cristina Schlinder que voy a repetir. ¿Por qué no nos explica de una vez lo que pretende? Cristina Schlinder no respondió enseguida. Cuando lo hizo, me dio la extraña impresión de que iba a comenzar a contarnos algo muy distinto a todo lo que yo llevaba oído de esos labios sugerentes. En cierta ocasión, empezó, hablando como si le costara algún trabajo extraer aquellas ideas de su memoria, comenté con mi querido abogado que todo esto no buscaba sino poner el mundo a nuestra disposición. La política reviste un cierto interés, pero si he de ser fiel a la verdad se trata de una simple tapadera, algo necesario para ocultar la parte flotante de un gigantesco iceberg. Mis intereses, nuestros intereses, van mucho más allá de un simple y temporal poderío político. La política no es pura, está manchada por múltiples veleidades. Me interesa más el poder supremo. Aquella declaración de principios volvió a hacer mella en Eugenio, aunque en esta ocasión no comprendí del todo la expresión que acababa de leer en su rostro. Su respuesta solo me aclaró un poco la cuestión. El poder supremo evoca a Dios. Eugenio cambió de tono e intuí que iba a seguir alguna clase de charla magistral. La gente no suele haber leído la Biblia, sin embargo muy pocos son incapaces de narrar cierto episodio del Génesis. Todo el mundo puede contar. Cristina Schlinder interrumpió al párroco. Conozco de sobra el pasaje de la serpiente y adivino también lo que va a decirme. El párroco añade. ¿Me equivoco? El rostro de Cristina Schlinder adoptó una expresión extraña. Se quedó mirando a Eugenio con una atención muy especial, como si estuviera dudando sobre el efecto que pudiera producir en el hombre postrado algo que estuviera a punto de decirle. El sacerdote permitió que se tomara su tiempo. La serpiente explicó a la mujer, comenzó por fin Cristina Schlinder, que comer el fruto prohibido supondría alcanzar la sabiduría de Dios, tanto como hacerse iguales a él. ¿No le parece a usted, padre, que eso sería en verdad maravilloso? ¿Sabe cuál fue el gran pecado de Satanás? Eugenio respondió sin pensar. El ángel caído pretendió emular a Dios. La expresión del rostro de la mujer no dejó de sorprenderme. Aparecía revestido de una nostalgia difusa. Pero Dios le castigó. No podía consentir que hubiera nadie tan sublime como él. ¿No les han enseñado nunca esa parte en el seminario? La infinita misericordia de Dios tiene muy poco que ver con su supremo egoísmo. Si tanto quería al hombre, ¿por qué jugarle aquella mala pasada? ¿Por qué ponerle trampas? Es cierto que Satanás engañó a la mujer. El único conocimiento que obtuvieron los dos al comer del árbol prohibido fue el de constatar que estaban desnudos. Pero es que Satanás estaba dolido con Dios. Satanás se limitó a mostrarle al Ser Supremo que él también podía equivocarse. Había creado un ser imperfecto. ¿Cómo puede admitirse algo semejante? Crear un ser imperfecto a sabiendas linda la crueldad. Siempre me da por pensar en el entretenimiento de un niño con una lupa junto a un hormiguero. Aquel ángel necesitó muy poco para que aquella pareja, hecha a imagen de su creador, quebrara la confianza que éste había puesto en ellos. ¿Y qué recibió a cambio? El odio y el temor de todos los hombres. Satanás desenmascaró a Dios. Eso es lo que todavía no ha comprendido la humanidad. La última frase de Cristina Schlinder había sido pronunciada como una especie de reto. La mujer había hablado como si aquella cuestión fuera personal. Parece compartir usted muy buenas relaciones con el maligno. Eugenio había resumido mis propios pensamientos. Ella volvió a escudarse en su sonrisa de autosuficiencia. El maligno. Los mismos nombres por lo que es conocido apuntan siempre hacia la idea del mal. La Iglesia ha hecho bien su trabajo. ¿Y no es el mal en estado puro lo que viene haciendo el ángel caído desde el principio de los tiempos? Dije, incapaz de callar por más tiempo. Cristina Schlinder se inclinó hacia mí como si pretendiera apabullarme con su mera presencia física. El aprendiz había osado intervenir en la conversación de los maestros. El rubí rojo de su cuello se balanceó con un movimiento que me hizo pensar en el péndulo de un hipnotizador de feria. Me costó trabajo separar mis ojos de su reflejo. ¿Acaso no son los hombres responsables de sus actos? ¿No los creó Dios libres? Que escuchen o no al supremo tentador es cosa suya. Eugenio volvió a lo que la mujer había dicho con anterioridad. De modo que el maligno no ha hecho otra cosa desde el comienzo de la creación que mostrar a Dios la suprema imperfección de su obra. ¿Y no le parece perverso ese espíritu de revancha? Cristina Schlinder se echó de nuevo hacia atrás mientras parecía meditar la mejor respuesta. Podríamos pasar horas hablando sobre la infinita misericordia del Creador, contestó por fin en tono pensativo. Dios no ha sido capaz de perdonar a uno de sus mejores hijos. ¿No estudian ustedes que los ángeles participan más que ningún otro ser de la naturaleza divina? ¿Por qué Dios no puede perdonar? Hasta yo conocía la respuesta que iba a proporcionar mi amigo. Había sido blanco de ella en algunas ocasiones. ¿Hay verdadero arrepentimiento? El verde de los ojos de Cristina Schlinder refulgió con una intensidad que me hizo pensar de repente en una cobra a punto de saltar. La cuestión es, ¿hubo verdadera falta? El rostro de Eugenio se serenó aún más. Llevaba un rato nadando en aguas conocidas y las palabras de Cristina Schlinder no parecían alterarle, por el momento, por encima de un nivel razonable.
Yo, por mi parte, presentía que la conversación se iba a deslizar cada vez más hacia temas demasiado teológicos para mí, y comencé a meditar sobre las cuestiones prácticas de la situación en la que nos encontrábamos. Se me acababa de ocurrir que aquella mujer estaba sola con nosotros allá abajo y, en fin, después de las experiencias que yo había sufrido con mis caídas, los perros y demás, a lo mejor había llegado el momento de utilizar en mi provecho lo que fuera que aquella mujer hubiera hecho con mi organismo. Podíamos probar a retenerla. Podíamos intentar que aquel día pasara sin ningún provecho para ella. Si Eugenio no se había equivocado, el tiempo estaba corriendo a nuestro favor. Hay una enorme falta de soberbia, seguía diciendo mi amigo, en contestación a la pregunta que había formulado Cristina Schlinder. Es la falta de creerse igual a Dios, y es la falta que Satanás jamás ha dejado de cometer. Eugenio dejó de hablar. No creía que tuviera que dar más explicaciones. Esto quedó de manifiesto en sus siguientes palabras. Seguimos perdiendo el tiempo de todas formas. Aún no nos ha querido decir qué se propone usted exactamente ni para qué necesita a mi amigo Miguel. Cada vez que abre la boca se las ingenia para confundirnos con cuestiones que no vienen al caso. Admiré la capacidad de mi amigo. Tenía razón al expresarse como lo hacía. Si yo hubiera estado hablando a solas con aquella mujer, me habría dejado engatusar por su palabrería y habría terminado hablando del sexo de los ángeles, que es lo que me solía suceder en cada conversación con Cristina Schlinder, por más que en cada ocasión me hiciera la firme promesa de no caer en la misma trampa la próxima vez. Escuchar a Eugenio había producido en mi mente el efecto de una jarra de agua fría. Algo de aquello debió captar Cristina, porque su rostro no dejó de revelar una repentina contrariedad, que de inmediato quedó eclipsada por el escudo de su eterna sonrisa irónica. Todo está relacionado, padre. Es solo que resulta agradable mantener charlas dialécticas con gente con la que merece la pena hablar. Pero disculpe mi ignorancia, creía que los temas relacionados con Dios le interesaban. Si lo prefiere, hablaremos de mi querido abogado, el señor Fraguas. Lo que quiero de él se lo he dicho muchas veces, desde el primer día. Me clavó sus ojos, que aparecían ahora dotados de una expresión fiera. Le contraté para llevar los asuntos de mi familia. Así es como lo pactamos, ¿no es verdad? Eugenio no pudo evitar interrumpir. Cristina estaba jugando en un terreno que a su juicio resultaba resbaladizo. ¿Esto incluye la candidatura a la presidencia del gobierno? La aludida sonrió sin esforzarse mucho. Eso incluye lo mejor para todos, en particular para usted. ¿Olvida que le he dicho que no me interesa la política por sí misma? Ya, también hubo cierto hereje que aseguraba que el fin justificaba los medios. Los dos permanecieron callados unos instantes después de aquella última intervención del párroco. Parecía que hubieran llegado a una especie de punto muerto. De repente el rostro de Cristina Schlinder cambió. Daba la impresión de que la mujer había tomado alguna clase de decisión. Quiero que don Miguel gobierne el mundo a mi lado. Así de sencillo. Con eso quedaba todo dicho. Gobernar el mundo, repitió Eugenio casi en voz baja. ¿Pero por qué Miguel? Escruté con atención la faz de la mujer. No había perdido la esperanza de conocer algún día la respuesta a aquella pregunta. Su amigo, empezó, como si ignorara mi presencia en aquella misma cripta, guarda en el alma la llave que necesito. Eugenio se incorporó un poco hasta quedarse apoyado sobre un codo. Luego, dirigiéndose a nosotros, concluyó, la llave de su alma. La sonrisa de Cristina Schlinder creció una vez más. Su bello rostro reflejaba la satisfacción que le producía la respuesta de Eugenio. Miró alternativamente al sacerdote y a mí mismo. Entonces recordé sus palabras en el encuentro que habíamos tenido en el lejano mirador de la Amatista. Cristo se había retirado 40 días a ayunar al desierto y Satanás en persona se había acercado a tentarle. A cambio solo tenía que entregar su alma. Convirtiendo piedras en panes, esperando que sus legiones de ángeles lo recogieran cuando saltara desde el alero del templo, o gobernando sobre todos los reinos de la tierra. Cristina Schlinder me había sugerido en lo alto de aquel mirador algo parecido. Su misión era rendirme a las tentaciones. Me había convocado para poner el mundo a mi disposición. ¿No era eso lo que había estado haciendo desde entonces? ¡Va de retro, Satanás! El grito me hizo dar un respingo de sorpresa. Jamás hubiera imaginado una voz tan estentórea después del tono cansino que Eugenio había estado empleando hasta ese momento. Me quedé mirándole. El esfuerzo le había congestionado el rostro. Había levantado la mano izquierda sosteniendo en ella algo que no había visto hasta entonces, una cruz plateada con la que parecía amenazar a Cristina. Cuando giré mi vista hacia la mujer, mi espíritu dio un salto. Cristina Schlinder había perdido su sonrisa. La tersa piel de su cara se había endurecido de repente. Tenía los ojos verdes clavados en Eugenio y de los mismos brotaba un odio que emulaba los rayos de una tormenta. Algo me impulsó a levantarme despacio.